Bueno, somos 20, así que ahora podemos comenzar. Hoy vamos a ver la segunda parte de los requisitos. Habíamos comenzado a ver sobre los diferentes requisitos, cómo se clasifican, según el origen, según el tipo. Hemos visto los requisitos no funcionales. En esta parte vamos a ver más que todo los requisitos no funcionales y de calidad. Le comparto la pantalla, la presentación de hoy. Bien. No sé si ven la presentación. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bueno, esta, esta clase teórica, si hay algo que ustedes no entiendan, me avisan y puedo explicar o volvemos a repetir, no hay problema. Como les había dicho, vamos a ver sobre todo los requisitos no funcionales y los requisitos de calidad. En los requisitos de calidad se encuentran también los de performance, usabilidad, seguridad, mantenimiento y otros requisitos de software. Los requisitos no funcionales se relacionan siempre con un requisito funcional. Mientras que el requisito funcional expresa algún tipo de transformación que tiene lugar en el software, sobre todo transformación de datos o procesos que se aplican, los requisitos no funcionales expresan cómo esta transformación se comportará o qué cualidades específicas deberá poseer. Por ejemplo, en el registro de llamada, el sistema deberá proveer una entrada de datos por cada llamada efectuada por parte de los técnicos y supervisores. Es decir, cada vez que se llama, se va a generar un nuevo registro. Ese sería el requisito funcional. Y el requisito no funcional será el sistema deberá colorear en amarillo las llamadas que duren más de 10 minutos. En esos registros, las que duren más de 10 minutos las van a mostrar de diferente manera. Los requisitos no funcionales no se difieren directamente a las funciones específicas que brinda el sistema, sino a sus propiedades emergentes, como la confiabilidad, tiempo de respuesta, capacidad de almacenamiento. Definen las restricciones del sistema, que es la capacidad de los dispositivos de entrada y salida, la representación de los datos que se utilizan en las interfaces, etc. Definen las características que indican cómo el sistema deberá realizar su trabajo, es decir, la eficiencia, el hardware necesario, el software, la plataforma. Son más que todo limitaciones. Si ustedes tienen ahí para tomar nota, vayan tomando notas sobre algunas, sobre la parte después de rendimiento, de mantenimiento, porque al final de la unidad les voy a preguntar, les voy a hacer preguntas sobre eso. Van a tener que hacer ejemplos de su proyecto dentro de su equipo, dentro de su grupo, van a trabajar en los grupos, en las salitas, y les voy a pedir ejemplo de esto. Los requerimientos no funcionales se refieren al sistema como un todo, más que como rasgos particulares del mismo. Cuando nosotros vemos los requisitos funcionales, muchas veces vamos viendo la parte de los módulos. En cambio, en los requisitos no funcionales podemos ver más que todo, lo podemos ver como un todo, en capacidad de usabilidad, de performance, de calidad de software, de requerimientos también que son más que todo de interfaces. Esto apunta más a un sistema como un todo. A menudo estos requisitos pueden ser más críticos que los requisitos funcionales particulares, mientras que el incumplimiento de un requisito funcional degradará el sistema, es decir, bueno, este módulo no va a funcionar, una falla en los requisitos no funcionales puede inutilizarlo. Si nosotros hacemos un sistema, por ejemplo, que tenga una performance muy deteriorada, o sea, que nos lleve varios minutos realizar una función, esto, la gente, los clientes, nuestros usuarios, no va a utilizar el sistema, entonces se va a volver obsoleto muy rápidamente. Nosotros tenemos varios autores, uno de ellos es, que también habla de los requisitos no funcionales. Uno de ellos es Cotonia y Somerville, que en 2003 hicieron como una clasificación de todos los posibles requisitos no funcionales. En esta clasificación dice, bueno, que tendríamos los requisitos no funcionales que se dividirían en tres tipos de requisitos.
los requerimientos del producto, o sea, las cualidades, las restricciones que le tendríamos al producto, los requerimientos organizacionales que tienen que ver con la estructura, cómo se estructura, cómo se realizan las entregas, las implementaciones, y los requisitos externos que son restricciones o limitaciones externas que nacen fuera del sistema. Por ejemplo, en los requerimientos del producto tenemos los requerimientos de usabilidad que tienen que ver con cuánto tiempo, primero, qué tan amigable es para el usuario final el sistema, cuánto tiempo le lleva al usuario final aprender el sistema y también en cuánto tiempo el sistema puede, las personas pueden realizar una acción en el sistema. Después tenemos los requisitos de eficiencia, que habla sobre todo los requerimientos de rendimiento, qué tan rápido puede hacer un procesamiento del sistema, los requerimientos de espacio, y cuánto puede crecer el sistema o cuántos usuarios simultáneos puede tener. Los requisitos de fiabilidad son aquellos que tienen que ver con la disponibilidad del sistema, si existe algún backup, si existe algún plan de contingencia, un plan de recuperación, si el sistema va a ser duplicado en varios servidores, para de manera que un servidor falle, se continúe con el siguiente servidor. Los requerimientos de portabilidad que tienen que ver con las plataformas en que se utilice, qué tan fácil es utilizar el software en otra plataforma, qué tan fácil es instalarlo y desinstalarlo, tiene que ver con los requerimientos de portabilidad. Después, en los requerimientos organizacionales tenemos los requerimientos de entrega, cómo se va a entregar el software, cuál va a ser, cómo se va a liberar, si va a haber capacitaciones, si va a haber manuales de usuarios, si va a ser de forma gradual o va a ser en forma de Big Bang, o sea, se van a actualizar y van a sacar todas las versiones al mismo tiempo. Requerimientos de implementación, si va a existir varios servidores, y va a existir un servidor de capacitación, un máster, uno productivo, uno preproductivo, aquellos también requerimientos de estándar, si van a cumplir con alguna ISO, puede ser que los procedimientos tengan que ser documentados de manera que cumplan con la ISO 9001-2015 o que se respeten los estándares de ITIL, que es la librería de tecnología de la información que sigue las mejores prácticas, que ahora está en la versión 4. Los requerimientos externos, por ejemplo, los requerimientos de interoperabilidad, si el sistema tiene que comunicarse con otras entidades, con web service, con APIs REST, APIs SOAT de otros lugares. Por ejemplo, si estamos haciendo un servicio de facturación en el que estamos aplicando la factura electrónica, nuestro sistema tendrá que interoperar con AFIP, va a tener que sacar todos los datos de AFIP y generar la boleta electrónica según los requisitos y condiciones o según los datos de entrada que nos brinda AFIP. Si hay requerimientos éticos, por ejemplo, una vez que se elimine los datos, a los 30 días quede totalmente eliminado y fuera de los sistemas de los sistemas productivos. Si hay algún requerimiento legislativo, protección de datos, que es la ley 25.326, requerimientos de privacidad, requerimientos de seguridad. Esto, bueno, es una buena clasificación de lo que llamamos nosotros requerimientos no funcionales. Muchas personas piensan que los requerimientos de calidad es lo mismo que requerimientos funcionales, y esto no es así. Los requerimientos no funcionales es mucho más genérico. Bien, los requerimientos de desempeño es la rapidez de ejecución del sistema y cuánta memoria se requiere. Los requerimientos de confiabilidad, que fija la tasa de fallos para que el sistema sea aceptable. O sea, cuántos fallos le vamos a permitir. Requerimientos de portabilidad es el esfuerzo requerido para transferir un programa de configuración hardware a un entorno a otro, como estaba explicando las plataformas.
Requerimiento de usabilidad es el esfuerzo necesario para aprender, operar, preparar entradas, interpretar salida por los usuarios. También tenemos, bueno, los requerimientos de procesos se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y en la del desarrollador asociados al proceso de desarrollo del sistema. Los estándares son los procesos que se deben utilizar, cumplir con alguna normativa, estándar, como había dicho, ISO y TIM. Requerimientos para el desarrollo e implementación, como los del lenguaje de programación o el método de diseño a utilizar. Requerimientos de entrega que especifican cuándo se entregará el producto y su documentación. En los requerimientos externos se incluyen todos los requerimientos que se derivan de los factores externos al sistema y su proceso de desarrollo. Tenemos los requerimientos de interoperabilidad que definen la manera en que el sistema interactúa con otros sistemas en la organización y de manera también externa. Requerimientos legales que deben cumplirse para asegurar que el sistema opera dentro de la ley. Requerimientos éticos que son propuestos al sistema para asegurar que será aceptado por el usuario y por el público en general. También la parte de requerimientos éticos para las personas que hacen inteligencia artificial. Hay como un principio ético de esa tecnología que indica bueno, que ningún aparato podrá hacer mal a los seres humanos. Ese es como un requerimiento ético que se aplica. Requerimientos de privacidad para resguardar la información crítica. Las dificultades que tiene esto de los requerimientos no funcionales son más que todo en el tratamiento. Muchas veces los requerimientos no funcionales no son cubiertos adecuadamente por la mayoría de los métodos de gestión de requerimiento. Hay muchos requerimientos que se pasan por alto. eh, por ahí tienen procedimientos demasiado largos y pasan por alto el rendimiento. Existen, también es lo último que en la experiencia que tengo en empresas, sucedía que siempre al final del proyecto se daban cuenta que ciertos procesos demoraban demasiado para lo que necesitaba el usuario. Entonces, a último momento trataban de ver la forma de que el proceso sea mucho más reducido, más rápido. Existen también métodos de gestión de requerimientos que generalmente están basados en el análisis funcional o en el análisis orientado a los objetos o a los datos, que inherentemente son limitados en cuanto a los requerimientos no funcionales. Tenemos también la razón por la cual estos métodos no soportan los requerimientos no funcionales porque es muy difícil de hacerlo, son diversos y deben expresarse generalmente en formas específicas del dominio. Bien, no tengo ninguna consulta. Después hay ciertos puntos que no contribuyen al problema de expresar en la dificultad de tratamiento. Por ejemplo, ciertos requerimientos como el tiempo de respuesta frente a fallas, que está relacionado con la solución de diseño, es desconocido en la etapa de captura de requerimientos. Otras restricciones están asociadas con los aspectos humanos y son sumamente subjetivas, como la usabilidad. Los requerimientos no funcionales tienden a conflictuar y a contradecirse entre sí. Enseguida vamos a ver una matriz de cómo se contradicen entre sí estos requerimientos. Los requerimientos no funcionales tienden a relacionarse con requerimientos funcionales. Expresar ambos requerimientos por separado a veces hace dificultosa la tarea de encontrar una relación entre ellos, aunque en usarlos juntos dificulta la tarea de separar las consideraciones funcionales de las no funcionales y también poder probarlas. Otra dificultad es que no hay reglas o guías para determinar cuándo los requerimientos no funcionales se logran de manera óptima. Cada solución puede provocar una propuesta para una solución más refinada. Son como muy genéricos. Eh, los requerimientos no funcionales son subjetivos ya que pueden ser interpretados y evaluados de manera distinta por diferentes personas. Los requerimientos no funcionales son relativos, ya que su importancia y descripción puede variar dependiendo del dominio particular en que esté considerado. Y los requerimientos no funcionales son interdependientes, ya que la satisfacción de un requerimiento no funcional particularmente puede incidir negativamente o positivamente para que otro sea satisfecho. Vamos ahora a hablar sobre los requisitos de calidad. Los requisitos de calidad
Más que todo, es una manera de medir cuán bien un sistema debe realizar sus funciones, cuán rápido deberá responder, cuán fácil será de utilizar, cuán seguro deberá ser y cuán simple será de mantener. Muchos requisitos de calidad no son solamente requisitos de software, pueden ser requisitos del sistema completo. Es decir, los tiempos de respuesta dependen del hardware y del software. La seguridad depende también del hardware, del software, de la red, etc. Los requisitos de calidad pueden ser críticos o no. Tenemos nosotros diferentes sistemas, tenemos los sistemas de tiempo crítico, que son los que la respuesta debe ser muy valiosa, los tiempos de respuesta son muy valiosos. Si el sistema deberá cerrar una válvula en 0,13 segundos para prevenir consecuencias críticas. Por ejemplo, si el sistema debe actualizar los datos del cliente en 2 segundos. La diferencia básica entre los tiempos de respuesta críticos en el sistema técnico y los requisitos débiles para la interacción con el usuario es que el mundo físico no espera el mundo del sistema, mientras que el usuario podrá esperar el mundo del sistema. Si tengo una represa en el cual tienen que esperar 2 segundos para cerrar una válvula, en esos 2 segundos pueden pasar litros y litros de agua. Entonces hay consecuencias mucho más críticas que si un cliente tiene que esperar 2 segundos por una respuesta. Lo mismo sucede con los software de medicina. Si estoy viendo que el oxígeno no está pasando al paciente, no puedo esperar mucho. Eso se tiene que solucionar en pocos, o tal vez en un segundo se tiene que solucionar, o generar alarmas en el momento. Existen también otros autores como McCall y Matsumoto que en 1980 hicieron una taxonomía de lo que ellos llaman requisitos, de lo que se llama requisitos de calidad. Define una taxonomía de 2 niveles. En el primer nivel distinguen 3 factores, lo que son los requisitos de operación, que son la utilización diaria por parte de los usuarios, los requisitos de revisión, que tienen que ver con el mantenimiento y la extensión del software, y los requisitos de transición, que es la utilización del software en un nuevo ambiente técnico. En los niveles de operación tenemos integridad, cuán bien el sistema maneja la seguridad, exactitud, cuántos errores hay en el sistema, fiabilidad, cuán frecuente el sistema falla y en qué porcentaje de tiempo que está en funcionamiento, usabilidad, cuán fácil de aprender es el sistema, cuán eficiente es para realizar las tareas día por día, y la eficiencia, cuán rápido responde el sistema, cuántos recursos utiliza, la performance. En el nivel de revisión, dice, bueno, la mantenibilidad, cuán fácil es la detención y corrección de errores, la testabilidad, que sería la calidad de la prueba, la habilidad para ser probado, cuán fácil es realizar pruebas al sistema luego de la implementación de los cambios, la flexibilidad, cuán fácil es expandir el sistema incorporando nuevas funcionalidades. Después tenemos el nivel de transición, que habla sobre la portabilidad, cuán fácil es migrar el sistema hacia una nueva plataforma de software o hardware, la interoperabilidad, cuán fácil es para el sistema cooperar con otros sistemas, y la reusabilidad, cuán fácil es reutilizar partes del sistema en otros sistemas. Después tenemos la taxonomía de la ISO 9126 del año 1991, que posee en el primer nivel 6 factores: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia y mantenibilidad. Estas cuestiones, hay también portabilidad. Estas cuestiones tienen que ver, se relacionan mucho con los resultados de McCall y Matsumoto. De manera que en la taxonomía tenemos la ISO 9126, tenemos en la parte de funcionalidad la fidelidad, la seguridad, la interoperabilidad, idoneidad, conformidad, se relacionan con la interoperabilidad, con la eficiencia, con la integración. Después tenemos la fiabilidad, la madurez del software, la tolerancia a fallos, la recuperación, que tienen que ver con la fiabilidad de
Macaulay Matsumoto. El mantenimiento, si está estable, si es la variabilidad, la facilidad de ser extensivo, de configurarse es la variabilidad, la facilidad de análisis, la estabilidad, la portabilidad, qué tan fácil es adaptarse a otras plataformas, qué tan fácil es instalarse, qué tan conformes son las versiones de las diferentes plataformas, se van integrando con la taxonomía generada por estos autores. Acá tenemos también lo que les explicaba recién, la matriz. Cuando nosotros tenemos, bueno, habilidad, eficiencia, flexibilidad, integridad, interoperabilidad, mantenimiento, portabilidad, fiabilidad, reusabilidad, robustez, capacidad de la prueba, testeabilidad, que también le dicen, y usabilidad. Wiggers hizo como un estudio, hizo la matriz, generó todos los requisitos de calidad y empezó a evaluar si nosotros tenemos mayor performance, qué pasaba con los otros requisitos. Un signo más indica que incrementa el atributo en el renglón correspondiente y tiene un efecto positivo en los atributos de la columna. Un signo menos es que la celda indica que incrementa el atributo en ese renglón, pero afecta adversamente en la columna. Un blanco indica que el atributo en el renglón tiene poco impacto en los atributos de la columna. Por ejemplo, si nosotros buscamos mayor eficiencia, va a impactar negativamente en la flexibilidad, en la interoperabilidad, en el mantenimiento, en la portabilidad, en la fiabilidad, en la robustez, en la capacidad de la prueba y en la usabilidad. Si nosotros aumentamos la disponibilidad del software, va a afectar positivamente sobre la fiabilidad y la robustez del software. Si nosotros buscamos que el software sea más flexible, va a bajar la eficiencia, va a bajar la integridad, va a ser, la flexibilidad nos indica que va a poder ser mejor mantenido, más portable, más fiable, va a tener mayor capacidad de ser probado. Por ejemplo, el mantenimiento también va analizando si buscamos que sea fácilmente mantenible, puede ser mayor, va a aumentar la disponibilidad, va a bajar la eficiencia, va a aumentar la flexibilidad y va a aumentar la fiabilidad del software y la capacidad de su prueba. Si buscamos que sea mayormente mayor usabilidad, es decir, que los usuarios se adapten más rápidamente al software, va a bajar la eficiencia, va a ser más robustos, lo van a poder utilizar mejor las personas, pero las pruebas, se va a complicar las pruebas. Bien. Vamos ahora a los requisitos de performance según la IEEE. Corresponde a los requisitos de eficiencia de la ISO 9128 y Macaulay Matsumoto. La IEEE 830 distingue entre los requisitos numéricos estáticos, es decir, requisitos de capacidad, y los requisitos numéricos dinámicos, es decir, los tiempos de respuestas. Se llama estático porque son limitantes y en cambio los numéricos dinámicos quiere decir que son procesamientos, que son flujos de datos, que son más dinámicos que el almacenamiento. Los atributos del software son atributos del sistema completo y no funcional y no funciones particulares en el estándar que nosotros estamos utilizando, que es de la IEEE 830. La IEEE menciona los siguientes atributos o factores de calidad. Está la fiabilidad, que es similar a la definición dada por McCall, la disponibilidad, la seguridad, el mantenimiento o la mantenibilidad, la portabilidad y lo fácil de usar, que se corresponde a la usabilidad. Esos son atributos que vamos a completar
Especificación de requisitos de software. En los requisitos de performance, que es lo mismo que los requisitos de rendimiento, especifica cuán rápido debe ser el producto. Es el tiempo de respuesta de las funciones. Son requisitos técnicos y relacionados al producto. Se pueden especificar requisitos de performance relacionados también al dominio, es decir, al contexto de software. Algunos ejemplos es el tiempo máximo que le toma a un usuario experimentado realizar una tarea específica, o el tiempo total consiste en el tiempo de respuesta de un producto más acciones humanas. Algunos ejemplos: el sistema deberá permitir el procesamiento de 100 transacciones de pago por segundo. El sistema deberá permitir el procesamiento de un mensaje de alarma en 1 segundo y 1000 alarmas en 5 segundos, por ejemplo. El sistema deberá utilizar menos del 50% del uso del procesador, liberando el 50% para trabajos en background. Estos serían los estáticos, mientras que los otros dos son dinámicos. El sistema deberá permitir avanzar o retroceder una página en un documento de 200 páginas en 1 segundo. En los requisitos de performance se debe especificar los tiempos de respuestas, capacidades para todas las funciones del producto. Sí, no es posible aceptar un sistema que demore demasiado tiempo en la realización de una función común, porque como dijimos, se vuelve obsoleto y las personas lo dejan de usar. Para sistemas grandes esta especificación es deseable, pero no obligatoria. Una solución es especificar tiempo de respuesta para un grupo de funciones. Por ejemplo, para todo este módulo necesito 5 minutos, poder hacerlo en 5 segundos, por ejemplo. Para sistemas orientados a las tecnologías, procesos de control o software embebido, muchos de los tiempos de respuesta son críticos, como el ejemplo de las válvulas. Los requisitos de usabilidad. Estos requisitos permiten determinar si un sistema o producto es fácil de usar. En términos de usabilidad, cubre dos aspectos. El sistema soporta la tarea que el usuario tiene en la vida real, es decir, los requisitos funcionales se corresponden con las necesidades de los usuarios. Y el segundo es: el sistema es fácil de aprender, eficiente en su trabajo del día a día. Un problema de usabilidad es una situación en donde el usuario no puede comprender cómo realizar su tarea o las encuentra complejas de ejecutar. Por eso es muy importante el periodo de capacitación. Lo que se busca con usabilidad es que se haga un sistema que tenga tan buena calidad que sea útil para el usuario final, que el usuario final le vea el valor agregado. O sea, si estaba utilizando un sistema que es obsoleto, que necesitaba cambios o estaba haciendo su tarea de manera manual, el objetivo de este requerimiento de usabilidad es que el usuario final se adapte rápidamente al sistema nuevo o al sistema que ha cambiado, lo aprenda rápidamente y que el uso de este sistema sea realmente un valor agregado para el usuario final. Por ahí vemos todavía en casas en negocios que tienen su computadora y la persona lo que hace es escribir en un cuadernito y nos genera una factura manual. Y cuando vemos es una factura C, tiene todas las condiciones de la factura pedida por AFIP, pero las personas se sienten mucho más seguras llenando un cuadernito y entregando la factura manual. Entonces ahí vemos que el sistema que adquirieron, la computadora, internet seguramente que tienen, lo utilizan nada más para la música, para Spotify, para la radio, y no para usar el sistema que ha sido creado con ese fin, de darle soporte a la tarea diaria. Los tipos de defectos que se encuentran en la usabilidad. Si el sistema no funciona como lo implementó el programador, tenemos un error de programación, lo que se llama un bug. Si es imposible realizar la tarea, tenemos un requisito defectuoso, o sea, es una funcionalidad no contemplada. Si el sistema funciona como lo implementó el programador y soporta las tareas, pero el usuario no comprende cómo realizarlas o no le agrada el sistema, tenemos un problema de usabilidad. ¿Se nota la diferencia?
si o sea, no solamente el software es lo que nosotros desarrollamos, sino que cuando hablamos de un sistema, hablamos de la capacitación de las ayudas, de los manuales de usuario. También hablamos del el autoexplicativo, que tiene que ser el software que nosotros desarrollamos. Hay muchos software que le van indicando al usuario final cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, en los formularios dice, llene, por favor, complete cada uno de los campos, en especial los que tengan un asterisco porque son campos obligatorios. Toque siguiente para continuar. Si desea retroceder, toque este botón. O sea, ir indicándole los siguientes pasos es bastante positivo y hace a un requerimiento de usabilidad. Ejemplos de problemas de usabilidad. El problema 1. El usuario cree que ha completado su tarea y que el resultado ha sido grabado, pero nunca presionó actualizar antes de cerrar la ventana. Esto es un requerimiento muy típico. Si el usuario no ha sido capacitado y el software no es lo suficientemente autoexplicativo, posiblemente el usuario salga y no toque actualizar o guardar dentro de esa ventana. Segundo problema, el usuario expresa que es una locura ingresar en 6 interfaces para llenar la información de 10 campos. Eso sucede cuando tenemos formularios en los cuales tiene que tocar siguiente. ¿Está seguro en entregar todos estos datos? Confirma que esta Profe, información es verificada. ¿Sí? pero es viejo. Es ¿Cómo? el 01. Es el 01 que dice que no ha actualizado el problema es 01. Sí. Es Bueno, viejo eso, o ahora, sea, porque, por ejemplo, ahora con JavaScript, por ejemplo, hay varias, por ejemplo, de Ajax o Fetch, que van al backend y vuelven con la información rápido sin necesidad de actualizar la página. claro, Y no pero hace por falta ejemplo, que, para esto se refiere más que todo para cuando querés guardar esa información. por eso, o sea, ahorita en los formularios en que tú te va cargando y va apretando más, y si va cargando así todo en tiempo real sin que tenga que actualizar la Claro, por ejemplo, página, es por en eso. Google te permite actualizar toda la información sin estar tocando, sin estar guardando. Pero hay software todavía que si vos no tocas actualizar o no tocas guardar, no se te guarda todos los datos. A eso se Mm, refiere. Pensás que ya has completado y, por ejemplo, nunca te llegó ¿No les pasó en un pago? A mí me pasó recientemente en Mercado Pago, que yo pensé, estaba pagando y dice, por favor no salga de esta ventana. Y yo pensé que ya estaba el pago realizado. Y salgo y me doy cuenta que nunca me llegó el mail, nunca tenía que esperar hasta el final que se actualice la información y se asocie el número de comprobante al número de pago que yo quería hacer. ¿Nunca les pasó eso? Que queda en un loop mm, y uno piensa que ya está y estamos guardando, estamos procesando su información. Ah, buenísimo. Salgo, ya está todo guardado, calculo que está todo guardado, pasó unos minutos o unos segundos, ya está todo, y nos damos cuenta que nunca se actualizó, que no se guardó en los registros, que no, realmente la base de datos del cliente, de la persona, no se actualizó. el otro Hay procesos, problema sobre todo en la nube, que utilizan web, que sí te va actualizando la información, que no necesitas presionar un actualizar. Por eso es importante que en los ejemplos de usabilidad, que en la parte de estos requerimientos de usabilidad, nosotros vayamos indicándole al usuario si ha completado su tarea o no. Yo que trabajo mucho con Google Drive, en donde trabajo, todos los usuarios me preguntan, ¿y ya se guardó? Y yo ahí les explico, mira, fíjate al lado de la ayuda, acá te aparece, todos los cambios han sido almacenados. Pero, por ejemplo, si entras a otra herramienta que también se relaciona con Drive, que es el draw.io, vos necesitas guardar
tus diagramas para que se actualicen. A veces te dice, aparece debajo de archivo, guardar para que esto para que la información se vaya actualizando. A veces te la guarda automáticamente, a veces hay que tocar el save para guardar. Por eso es importante que si el sistema se autocompleta, si el sistema se actualiza por sí solo, esté indicado. Sus datos han sido guardados o este formulario se ha mantenido. Pero si el sistema no lo cumple, o sea que el usuario cree que ha completado su tarea y que el resultado ha sido grabado, pero le estaba pidiendo un paso más como actualizar la información o enviar el formulario antes de cerrar la ventana, tiene que estar indicado. Eso, digamos, el problema 1. Hay también, así como están las librerías de Java, hay eh, muchas páginas que te van guardando en las cookies o te van cachando la información o si tienen algún servicio moqueado que lo que hace es va capturando y no hace falta de ingresar hasta el final para tocar aceptar, sino que directamente lo va tomando como aceptada la información, igual te permiten modificar al final. Pero no sé si contesto tu pregunta, compañero. Sí, 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 yo pensaba que debería ser formularios. Sí, más que todo. Bien, otra cosa que también pasa, que pasa mucho en los problemas estos dos, de que es una locura ingresar 6 interfaces para llenar la información en 10 campos. También hay software que, recuerden que todo el software es diseñado por programadores, por ingenieros en sistemas, en computación, y muchas veces diseñamos considerando que es la mejor manera de hacer el trabajo y cuando se lo presentamos al usuario, por ahí prefiere una tecla o prefiere ir con el tab hacia cada una de las ventanas y nosotros le estamos apareciendo, estamos con los pop-ups cada 2 segundos diciendo, bueno, ¿está seguro de su información? ¿Quiere guardar algo más? Recuerde, ¿ha validado los datos? Oh, ¿está seguro? Ahora quiere firmar la petición y le generamos como 6 interfaces para formularios muy pequeños. En el problema 3, el usuario no puede comprender cómo iniciar la búsqueda. La interfaz presiona que debe presionarse F10, pero por alguna razón él no vio hasta que después de tratar varias veces. Eso también, que tenga Nosotros en el Poder Judicial estamos viendo siempre que en las ventanas, que en los formularios que se cargan y demás, que siempre aparezca un cuadro de texto a donde se diga qué es lo que se tiene que tocar o presentar o cómo se tiene que completar la información. También cuando se usan varios colores para enlistados, lo que hacen es, bueno, la parte gris es lo que usted recibió, la parte que está en blanco es lo que usted mandó, por ejemplo, a una unidad, la parte que está en rojo, necesita usted mandar una respuesta. Entonces le vamos indicando. Esos también son requerimientos de usabilidad. La usabilidad en sí consiste en 5 factores claves que es fácil de aprender, cuán fácil es el aprendizaje del sistema para varios grupos de usuarios, la eficiencia en la tarea, cuán eficiente es para un usuario frecuente, o sea, si el trabajo con el software realmente facilita la labor diaria del usuario o complica la labor diaria del usuario también. Si es fácil de recordar, cuán fácil es para el usuario ocasionar recordar cuáles son los pasos, cuáles son las ventanas. Eh, por eso se utiliza, bueno, hay toda, para usabilidad, hay toda una rama de la ingeniería, hay personas que se dedican a hacer maestría y doctorado de lo que se llama User Experience, que es experiencia de usuario. No sé si hay en Argentina, pero sí sé que en España y en otros lugares están estas especializaciones
que habla sobre todo de la usabilidad y de mejorar el rendimiento del software a partir de las interfaces, de cómo se va mostrando la información. User También experience, ¿cómo? el user experience, el UX. Sí, el UX o User Experience. La satisfacción subjetiva, cuán satisfecho está el usuario con el sistema. El entendimiento, cuán fácil es entender lo que el sistema hace. Todo esto está incorporado en lo que se llama User Experience. El UX, que tiene que ver también, se trabaja mucho con diseñadores, se trabaja también con gente de comunicación, de marketing, se generan botones eh, acorde al trabajo que se debe realizar. Tienen también como muchas técnicas visuales de dónde tienen que estar los botones o dónde tiene que estar dentro de una pantalla cierta información. La verdad que es muy interesante. El año pasado les había subido a los alumnos un video y un texto sobre esto. Ya este año también se los voy a subir. Los desarrolladores habitualmente sostienen que es imposible diseñar un sistema que cubra todos estos factores. El propósito de los requisitos de usabilidad es especificar el nivel necesario para cada uno de estos factores. Por ejemplo, un sistema basado en web para atraer nuevos clientes debe enfatizar los factores de fácil de aprender y satisfacción subjetiva. Por ejemplo, esto lo utilizan muchísimo lo que son los bancos, los nuevos bancos virtuales, que lo que tratan de hacer es capturar nuevos clientes, entonces tratan de enfatizar esto de lo fácil que es, por ejemplo, Brubank, Walla, las aplicaciones también de Mercado Pago, te indican así con colores novedosos, botones grandes, eh, aplicaciones muy simples, eh, te muestra el éxito en 2 clics o seleccionando eh, dos funciones, ya te muestra el éxito de una tarea. Te dice, bueno, ya puede tener su tarjeta de crédito. Ya puede pedir un préstamo de, no sé. Entonces, están basados mucho en esto, en enfatizar estos factores. Un sistema de control de vuelo debe enfatizar, por supuesto, en la eficiencia de la tarea y en el entendimiento. Obviamente, en sistemas de control de vuelo, lo que va a tratar de enfatizar en lo riguroso, el control, el monitoreo que se tiene, las distancias eh, y el entendimiento de todas las variables de ese control de vuelo. En los requisitos de seguridad tenemos 4 aspectos que son lo que, bueno, en realidad son 3 los principales, que son los triángulos que se llaman SID, que sería confiabilidad, integridad y disponibilidad, y acá se agregó un cuarto que es la autenticidad. La confiabilidad es asegurar que los datos son utilizados solo para los procesos autorizados. La integridad es asegurar que los datos son correctos. La disponibilidad es asegurar que los datos y los procesos están siendo disponibles para las personas autorizadas. Y la autenticidad es asegurar que una persona que dice es Juan Pérez realmente lo es. Este es el principio de la seguridad en todos lados. Tenemos, bueno, en la seguridad tenemos tanto los datos de entrada, los datos de reposo y los datos de salida, que son los que se consideran. En los procesos de entrada, la información es creada en el dominio, usualmente por el usuario, algunas veces por un proceso externo, si nosotros estamos interoperando con otros aplicativos, también vamos a tener un proceso externo que lo genera. La información viaja a ese sistema donde es procesada y usualmente almacenada en una base de datos. Tenemos ejemplos de estas amenazas como los errores del usuario, accesos ilegales, conexiones a la red no autorizada, donde es factible espiar los datos mientras que son transmitidos, lo que se llama leaking. Leaking de información, filtrada de información. En el proceso de almacenamiento, mientras la información es almacenada en la base de datos, esta puede ser procesada de varias formas. Podemos tener copias de resguardo, reestructuración para mejorar la performance. Algunas amenazas son las rupturas en los discos, este serían en casos de los backups que todavía se hacen en disco, programas erróneos que dañan la información,
virus que eliminan archivos, ransomware. El ransomware es como cuando te secuestran la información. El secuestro de la información es, empiezan a leer toda tu base de datos, empiezan a encriptar con algún método de encriptación, descifrado de información. Cuando termina de encriptar la información, te aparece un cartelito y te dice, bueno, si usted quiere sus datos, por favor, mande dinero o haga lo que se pide en ese cartel. Por lo general siempre es dinero. Y, y tiene un horario, una fecha límite para mandar ese dinero a cierta cuenta bancaria. Puede ser dinero virtual, criptomonedas, también puede ser un depósito bancario y bueno, es también esto también está penado por la ley. Hay una ley de ciberdelitos en los cuales las personas que hacen esto, eh, si se las descubre, son penadas. Los procesos de salida. Las salidas son generadas por el sistema y viajan hacia el usuario o un producto externo. Las salidas pueden ser respuesta a datos enviados por el usuario, pueden ir hacia otros usuarios o pueden ser información impresa. Cuando hablamos ahora de información impresa, también podemos imprimir en PDF, que sería la generación de reportes. Las amenazas que hay en esto son los errores en la transmisión, uso fraudulento de la salida, virus que envían información simulando que el usuario las envió. También pueden existir problemas de autenticidad, es decir, figura como que fue la salida de cierto proceso, pero en realidad es un proceso fraudulento. Bueno, en este cuadrito se ponen las amenazas más frecuentes. En las entradas, errores, accesos ilegales, conexiones no autorizadas. Estos atentan contra la integridad, autenticidad, confiabilidad. Para prevenir esto deberíamos hacer chequeos lógicos, firmas electrónicas, encriptación, cifrado de datos, mandar siempre un checksum para saber si los si el archivo es realmente el que nosotros pensamos, o ir acompañado con algún certificado de firma digital, o algún hash en el cual nosotros podamos verificar que es correcto. En el almacenamiento, en la ruptura de discos, programas erróneos, virus que eliminan datos, también atentan contra la disponibilidad, integridad y la disponibilidad de los datos. Para prevenir la ruptura de discos es arreglo de discos o tener varias copias de backup. Para los programas erróneos, tener alguna técnica de prueba, una manera de ver la integridad de los programas. Para virus que eliminan datos, tener la capacidad de poner, bueno, firewalls, también dispositivos de detención, IDS, IPS, de detención y prevención dentro de la red, a donde nosotros almacenemos los servidores de datos. Para la parte de salida, en la transmisión, o sea, si tenemos problemas en la transmisión, atentan contra la disponibilidad. Lo que nos conviene a nosotros es tener líneas múltiples. Si existe fraude, bueno, atenta contra la confiabilidad, generar auditorías, eh, tener también monitoreo de los logs. En la parte de salida de los virus que envían datos que afectan la autenticidad, encriptación, certificados digitales, firma electrónica, firma digital, hash, algún medio que nos permita asegurar que la salida de información es auténtica. Bueno, algunas medidas es mucho sentido común, por ejemplo, en el tema de los phishing y demás, tener sentido común, utilizar un antivirus, las actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos también son muy buenas, porque cuando un sistema operativo encuentra una falla, generalmente genera un parche para esa falla y lo incorpora en la siguiente actualización.
nosotros podemos tener un sistema operativo con un buen antivirus, pero totalmente desactualizado y tenemos vulnerabilidades. Tener copia de seguridad de la información, limitación de los permisos, que es lo que se llama segregation of duty, que, que no haya dos super usuarios, sino que tengamos bien divididos los usuarios de acuerdo a las necesidades de acceso y a las responsabilidades que tenga cada usuario y utilizar los contrafuegos, ya sea personal, los firewalls de la red organizacional. Hay varios tipos de contrafuegos. La prevención es una técnica que reduce la ocurrencia de amenazas. Por ejemplo, la utilización de contraseñas reduce la posibilidad de accesos ilegales. Cuando nosotros veamos los requerimientos de seguridad, vamos a tener que indicar que el sistema deberá tener contraseñas alfanumérica, contraseñas simples para sistemas que no sean muy riesgosos, y contraseñas o multifactor authentications, que sería autenticación de multifactores para aquellos sistemas que sean críticos, que necesiten una protección más elevada. En la detención es una técnica que informa la ocurrencia de las amenazas. Nosotros en la seguridad deberíamos indicar, bueno, un ejemplo, el almacenamiento de todos los intentos de ingreso en la salida puede ayudar a la identificación de accesos ilegales. También como principio de seguridad, no solamente nos sirve saber los intentos en los cuales han entrado al sistema, sino también los intentos fallidos. Por eso como detención es muy importante mantener logs de todos los accesos, también de los usuarios que no tenían la necesidad de intentar entrar a cierto módulo. Entonces, al generarnos estos logs de que fulanito, que es operario, quiere entrar al módulo de liquidación de sueldo, cuando no está dentro de su tarea, es también importante poder identificarlo, porque en caso de una auditoría se puede tomar alguna medida con ese usuario que intenta entrar a accesos que no corresponden. La parte, bueno, de reparación es una técnica que ayuda a reparar los daños provocados. Como requisito de seguridad, una copia de seguridad de los datos puede ayudar a recobrar el sistema ante una ruptura de disco, de virus, un ransomware. Los ejemplos de requisitos de seguridad. El sistema deberá prevenir la pérdida de la base de datos. Las pérdidas estimadas deberían ser una cada 50 años, por ejemplo. El sistema deberá utilizar duplicaciones de disco write, que es una manera de realizar backup de manera de espejos. El sistema deberá incluir firewalls para la detención de virus o accesos, más que todo es para accesos no autorizados. El sistema deberá permitir el acceso solo a los usuarios cuyo nombre y contraseña sean correctos. El sistema deberá exigir al usuario el cambio de su contraseña cada 15 días. Estos son los requisitos de seguridad que ustedes tienen que tener en cuenta para su especificación de requerimientos de software. Los requisitos de mantenimiento. Todos los sistemas necesitan mantenimiento, los usuarios encuentran errores, solicitan mejoras, el entorno también de la organización cambia. Hay tres tipos de mantenimiento. Están los mantenimientos correctivos, preventivos y perfectivos. Los correctivos comprenden la corrección de errores o defectos existentes en el sistema. Puede ser desde un botón mal escrito o un campo mal escrito hasta reportes, manera en que se hace el trabajo, secuencia de pasos. Los preventivos comprenden la corrección de defectos que no han causado problema aún, pero podrán hacerlos después. En este caso, este ejemplo es viejito, el problema del año 2000, que antes se consideraban los años nada más dos cifras. Entonces, cuando llegó al año 99,
En el 2000 era como volver al año 00. Entonces se generó los lunes y los martes y todo el calendario era según el año 00, considerando hacia atrás. Entonces eso generó también muchos problemas en algunos sistemas. Imagínense si en el año 00 era bisiesto y el año 2000 no lo era, entonces ya generaba ciertas complicaciones, no coincidían los días de la semana con el calendario. Muchos sistemas se tuvieron que configurar de nuevo. Los perfectivos comprenden la expansión del sistema para que satisfaga demandas adicionales. En este caso, cuando estamos con la parte perfectiva es cuando ya hemos corregido, hemos tratado de prevenir algunos errores y ahora estamos en un mantenimiento más que todo evolutivo. Para los requisitos de mantenimiento tenemos un ciclo. Comenzamos con un reporte, luego vamos con un análisis, una decisión, una respuesta. Se prueba la respuesta, la solución y se realiza una implementación. En el reporte, el problema es informado al equipo de mantenimiento. Esto lo registra a través de un ticket. Se indica la fecha, el origen y una pequeña descripción del problema, de por qué se tiene que dar ese mantenimiento. En una etapa posterior, en un análisis, el reporte es analizado. Si es un error de programación, una solicitud de cambio, un problema de usabilidad, una falla de entendimiento del usuario. Acá se dice si aplica o no aplica. ¿Dónde está el defecto que causa el problema? ¿Cuál es la verdadera necesidad detrás de la solicitud del cambio? También cuánto costará reparar el problema, si se lo podrá planificar para las próximas semanas, para el próximo sprint, cuánto le costará al usuario si nada está hecho. Se realiza, bueno, si es viable o no viable ese cambio reportado. Después tenemos la decisión, cuáles son las posibles acciones, si se las puede corregir inmediatamente, incluirlo en la próxima versión, capacitar al usuario, informar que no existe el problema. Por ahí hay tickets que por ejemplo decía el usuario, bueno, se me traba en el botón de inicio y tal vez era un problema de la red y no un problema de software. Entonces hay que analizar. Después, la respuesta, informar la decisión a quien inició el reporte, responder los tickets. Se puede decir, le aconsejamos, no se puede hacer esto, le aconsejamos que lea el instructivo tal a donde se indican los pasos de cómo realizar la tarea que solicitó. O vamos a incluir en la próxima versión los cambios los cambios solicitados. Una vez que se realiza esos cambios, se prueba la solución. Si se hizo la corrección, se deberá realizar pruebas para verificar el funcionamiento. También debe intentarse encontrar y corregir defectos relacionados que podrían aparecer en el futuro, es decir, hacer un mantenimiento preventivo. Una respuesta también puede ser lo que se llama un workaround, que es una manera de solucionar un error sin solucionar realmente. Es, por ejemplo, el usuario llega a determinada pantalla y se queda sin poder salir de la pantalla. Entonces se le indica al usuario, mira, tocando control y escape vas a poder salir de la pantalla o se va a terminar el proceso. En realidad no es una solución a ese problema, pero es una manera de solucionarlo en esa etapa. Mira, cuando se genere tal error de configuración, toca F2 dos veces y se soluciona. Porque hay un procedimiento que se cierra con el F2, entonces se deja de estar colgado esa parte del software. Y estos workarounds lo que se hace también es escribirlo, documentarlo y ponerlo a disposición de los usuarios. Entonces, posiblemente en la siguiente iteración del producto no se busque una solución a ese problema, se avance con otros problemas, pero en algún momento, porque ya estás dentro de todo, se puede saltar el problema,
pero tal vez en un release o en una nueva entrega del software, en una nueva versión, se puede solucionar todos esos problemas que han sido documentados. Después tenemos la implementación. En el caso de las reparaciones, consiste en instalar los cambios y asegurar que los datos del usuario, configuración, no han sufrido cambios representativos importantes para el sistema. En todos los casos se debe informar al usuario y en todos los casos también se deben aplicar todas las pruebas que se han generado para el usuario y para el software original. Esto quiere decir que en la implementación vamos a correr todas las pruebas automáticas que tengamos del sistema y también vamos a generar pruebas propias de los casos de estas reparaciones. En los requisitos de mantenimiento vamos a tener que chequear la performance. Por ejemplo, la línea telefónica de atención al proveedor deberá analizar el 95% de los reportes de error en 2 horas de trabajo. Los defectos urgentes serán reparados dentro de las 30 horas de trabajo. Otro requisito de performance que entra dentro de los requisitos de mantenimiento es, por un periodo de 2 años, el proveedor deberá incorporar mejoras al sistema a un costo de, no sé, $100 por punto de función, que sería un mantenimiento perfectivo. Los puntos de función son son como módulos dentro de un sistema, son como métodos o módulos dentro de un sistema de software. Y son analizados, tienen datos de entrada, procesamiento de datos de salida y son analizados como un componente dentro de un aplicativo. También tenemos las funciones de soporte. Por ejemplo, la instalación de una nueva versión deberá dejar todo el contenido de la base de datos y todas las configuraciones personales sin cambios. El proveedor deberá depositar el código y toda la documentación de cada versión en tal lugar, por ejemplo. En la página de release tenemos también requisitos de proceso de desarrollo. Por ejemplo, el proceso de desarrollo deberá tener un procedimiento de pruebas que permite completarlo dentro de las 12 horas. Cada vez que tengamos un nuevo cambio, en 12 horas debería estar todo este procedimiento de pruebas pasado. Requisitos de funciones de producto. El sistema deberá registrar todas las acciones y proveer funciones remotas de diagnóstico, es decir, identificar causas de error como un monitoreo. El sistema deberá proveer funciones para identificar dónde son utilizados cualquiera de los campos de la base de datos, los impactos de los cambios. Después, en los requisitos de mantenimiento tenemos lo que se llama un parche, que es una actualización publicada para corregir un error o problema conocido. Tenemos una revisión o release, que es también una actualización para solucionar un problema muy específico. No siempre es publicado, o sea, de forma pública. Tenemos también una versión de mantenimiento, que son las actualizaciones incrementales entre paquetes de servicio o versiones de software para solucionar múltiples problemas pendientes. Y después tenemos los Service Pack, que son gran actualizaciones que solucionan muchos problemas pendientes. Normalmente incluyen todos los patches, revisiones y versiones de mantenimiento anteriores al Service Pack. Estos son la jerga del mantenimiento. Tenemos parches, revisiones, versiones de mantenimiento y Service Pack. Nosotros comenzamos, como vimos en las clases anteriores, cuando tenemos un sistema de cero, tenemos una línea base o baseline en inglés, en los cuales nosotros tenemos incorporado muchas funciones que son críticas y muchas funciones que el cliente, el usuario final, necesitaba para la primera versión. A partir de esa versión podemos ir generando parches con actualizaciones, revisiones para solucionar algún problema, versiones de mantenimiento cada vez que nos pidan algo, cada vez que salga alguna información, y también podemos hacer
englobar todo esto, los parches, las revisiones y demás, en los que se llaman Service Pack. Entonces, si el día de mañana el cliente desea instalar otra sucursal, o decide vender el sistema que nosotros hemos diseñado para ellos de manera independiente, o nosotros también lo queremos vender, podemos tener la línea base, la primera versión, e incorporarle el Service Pack a donde tiene todas las demás actualizaciones. Tal vez al momento que nosotros lo comercializamos, tiene solamente un solo Service Pack, o sea, una sola gran actualización, instalamos la línea base y esa gran actualización. Por ahí tenemos, dependiendo del contexto del dominio, puede ser que nosotros hagamos un software de gestión muy importante, pero en los Service Pack pongamos las configuraciones del dominio. Esto es lo que se llama el principio de familia de productos de software. Nosotros tenemos un módulo básico y, por ejemplo, si estamos por implementar nuestro sistema para una empresa aseguradora, entonces vamos a utilizar el Service Pack de la aseguradora. Podemos utilizar el mismo sistema de gestión para una empresa de obras sociales, entonces le instalamos el Service Pack de las obras sociales. Eso también se utiliza mucho. En manera de gráfico, acá les explico más o menos cómo vendría a ser en términos de entornos. Nosotros tenemos el repositorio del proyecto, ustedes pueden tener varios ambientes. Los desarrolladores, bueno, pueden tener una copia del ambiente de desarrollo en sus computadoras, en las cuales van realizando los cambios. Pueden tener un ambiente de desarrollo, un ambiente de staging, que es un ambiente donde se van transformando información, van llenando algunas tablas, ya hay algunos datos, datos reales. Puedes tener también un ambiente de máster, a donde se va incorporando los datos reales y las configuraciones, un ambiente de preproducción, que es a donde se realizan, o también de calidad, que es a donde se realizan las pruebas de aceptación, las pruebas que realizan los usuarios antes de salir a producción. Depende cómo lo organiza la empresa, puede tener varios servidores y varios ambientes. En este ejemplo de los paquetes de instalación de las nuevas versiones, nosotros tenemos un servidor de proyecto, que es el servidor de desarrollo, a donde los programadores fueron incorporando su código, el código fuente, y lo fue integrando al de otros programadores. Luego se extraen los fuentes y se genera un repositorio de código fuente a donde está todos los instaladores y las configuraciones necesarias. Estos códigos fuentes se replican en el servidor de aplicaciones preproducción, y para generar un paquete lo que se hace es se integran las fuentes y las configuraciones y se empiezan a correr algoritmos que van compilando y que van transformando ese paquete de instalación de la nueva versión. Van dejando los datos los datos por afuera y genera el paquete de instalación. Cuando nosotros tenemos, bueno, el paquete de la nueva versión, la podemos comparar con la antigua versión, y ese diferencial podemos hacer el paquete de un parche, que va a ser solamente la información que necesita la antigua versión para volverse la nueva versión. Es lo que son los paquetes son los parches. Y los parches lo que se hace es instalarlo en los servidores de producción, que pueden ser en una misma sucursal, en diferentes sucursales, y se auto ejecutan y se completan con la antigua versión. Para hacer esto también necesitas hacer algunas pruebas para que no haya errores en la instalación de los parches. Se hacen algunas verificaciones. Eso básicamente. Y eso está en los requisitos de mantenimiento.
Ustedes pueden indicar cada 2 meses se generará una nueva versión eh, con los cambios de los usuarios en forma de parches. O como política de mejora continua, aquellos errores reportados en el primer trimestre serán, podrán ser corregidos con la implementación de una nueva versión o un nuevo parche. Esto básicamente es. Bueno, algunos consejos con respecto a los requisitos de software. Cuando nosotros vamos a la práctica, lo más utilizado en los requisitos de software es el lenguaje natural y como habíamos visto, esto puede traer entendimientos confusos, ambigüedades. Por ejemplo, un ejemplo bueno de cómo se utiliza el lenguaje natural, el sistema deberá hacer X. Los requisitos en negativo. Tan importante como decir lo que el sistema debe hacer es decir lo que el sistema no debe hacer. Esto tiene que ver con la limitación de la solución. Los requisitos negativos limitan el ámbito del sistema. Las razones son varias para hacer esto. Por ejemplo, especifica dónde no deben usarse ciertos recursos. Es fundamental especificar lo que el sistema no hará, sobre todo en los sistemas críticos, es decir, en sistemas en los que un fallo puede provocar accidentes. Por ejemplo, el sistema no se deberá apagar cuando se esté efectuando una, no sé, transfusión o se esté efectuando un cambio de carril. Eh, entonces ahí el sistema deberá tener algún procedimiento eléctrico. Bueno, si hay un corte eléctrico, deberá tener el equipo, deberá pensar, bueno, en qué UPS vamos a contar, si vamos a tener una central de energía, vamos a tener algunos motores que nos generen energía de manera autónoma o cuánto tiempo de autonomía tiene el sistema. Eso también se lo deberá especificar. Se debe especificar cómo el sistema evitará la aparición de situaciones potencialmente peligrosas. Son como cuestiones que son importantes ponerlas también en la especificación de requerimiento. Los requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales describen los servicios o funciones que se esperan del sistema. El sistema deberá aceptar pagos con Visa. Los requisitos no funcionales son restricciones sobre los requisitos funcionales. El sistema deberá aceptar pagos con Visa de forma segura y con un tiempo de respuesta menor a 5 segundos. Esas son maneras que ustedes tienen que especificar. Ahora van a separarse en grupos y van a hacer esta actividad, reconocer si comprendieron esta unidad, tienen que elaborar 2 ejemplos eh, por grupo del proyecto que ustedes tienen de estos requisitos, de requisitos de calidad, de performance, de usabilidad, de seguridad, de portabilidad e interoperabilidad. Y también indicar con sus palabras qué tipo de mantenimiento existen y bajo qué contexto o escenario se llevaría a cabo cada tipo de mantenimiento con ejemplos. Ahora, fui bastante rápido con esta unidad. Los voy a separar en grupos. Ustedes van a elegir su grupo. Y les voy a dar media hora para que completen esta actividad. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar. ¿Les quedó claro más o menos? Están todos muy silenciosos. Sí, Tal vez me desconectaba. Sí, profe. Tal vez me desconectó y no sabía. Bueno, Es que demora hasta que se pone hasta que se el demora. Ah, micrófono. bien. Bueno, los separo en grupo, tienen media hora para contestar esto. Ustedes generen, no sé si los quieren completar ustedes en un Word y después lo comparten. O lo vamos viendo, digamos, por grupo, cuando terminen los 30 minutos. Ya les comparto la última slide.
Bien, si quieren comenzar el grupo 1. Sí, ahí le comparto pantalla, profe. Este no es... Acá está. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, nosotros pusimos los ejemplos para Sí, nuestra aplicación, un requisito de calidad. El sistema deberá emitir una alerta a los 10 segundos de haber confeccionado la multa en caso de no haberla registrado correctamente. bien, El segundo, el sistema deberá realizar un resguardo de datos de la aplicación cada 24 horas. bien, Tenemos requisito de performance o rendimiento. El sistema deberá permitir el almacenamiento de hasta 20 gigas de fotomultas por día. bien. El 2, el sistema deberá permitir el procesamiento de un mensaje de error en la carga de multas. Bien, en ese le faltó el tiempo. Ajá, acá voy a poner tiempo. Lo ponemos entonces. Bien, Requisito de usabilidad. Tenemos el sistema deberá poseer el manual de usuario con imágenes y ejemplos para efectivizar su aprendizaje. bien, El segundo, el sistema deberá tener una interfaz amigable con el usuario y ser interactivo. bien. Con respecto a la interfaz amigable, Sí. por ahí como cuesta mucho verificar Ujú. esa interfaz, lo que sería bueno es poner de la misma Letras manera, grandes y claras, puede ser. pero claro, tendrá letras de tal número o algo que se pueda verificar. Claro, perfecto. Bueno, lo Este, corregimos. si alguna especificación de la interfaz o podrá ser sensitive o podrá ser, cumplirá con un estándar de accesibilidad. Ujú. Info que se pueda verificar. Todo lo demás que dijiste se puede verificar. El amigable es demasiado subjetivo, por ahí costaría verificarlo. Bien. Entonces el requisito de seguridad que pusimos es el sistema deberá exigir al usuario cambio de contraseña cada 45 días. Perfecto. El segundo, el sistema deberá exigir que la contraseña contenga al menos una letra mayúscula y 6 dígitos. Bien. Luego el requisito de portabilidad. Pondría un poquito más para hacerla más compleja, Sí, más información, alfanumérica, signos especiales, mayúsculas y minúsculas. ajá. Bueno, le Ese vamos a es agregar el eso. estándar que se está usando últimamente. Sí, bien. Bueno, ahí Sofía ya le está agregando para que lo corrijamos. Ahí Bien. sigo con requisito de portabilidad. El primero, el sistema será desarrollado para usarse en cualquier dispositivo que contenga sistema operativo Windows, de escritorio Windows y en dispositivos móviles Android y el iOS Dios. de iPhone. Sí. Está El bien. segundo, el sistema deberá ser responsive o adaptativo para cualquier uso en los dispositivos. Está bien, también se puede utilizar acá. Sí, ¿Cómo se verifica esto? Abre, podemos simular un iPhone, podemos simular un sistema, un celular Android y sí, podemos ver cómo se abre, ajá, si se adapta a las ventanas, si se encuentran los botones en el lugar donde tienen que estar. Está bien el ejemplo. bien. Para el requisito de la interoperabilidad tenemos el primero, es el sistema deberá actualizar el registro de multas por cada conductor. Acá me parece que tuvieron un poco de complejidad. En interoperabilidad es que se relaciona, o sea, con quién se comunica, con qué sistema se comunica. Tiene que ver más que todo con las interfaces de comunicación, con quienes Sí, interopera. Acá está bien esto de el sistema podrá sincronizarse con las cuentas de Google, está bien, sí, interopera con Google. En este bien. caso deberá actualizar el registro de multa por cada conductor. No sé si tiene que comunicarse con algún registro o cuál sería el otro lado de la comunicación. Y que actualmente todo es manual.
Y bueno, ahora Bien, en la entrevista le preguntaremos, pero sí, tenemos pero entendido que ahí todo el es sistema manual. deberá actualizar el registro de multa por cada conductor, es como un requerimiento funcional. Bien, ¿Faltaría alguna otra cuestión para que sea de interoperabilidad? bien, lo vamos a cambiar a este entonces. Si se comunica con algún, por ejemplo, el segundo Con está otro bien, sistema existente tendría que comunicarse para que claro, si sea... se comunica con otro sistema existente, con alguna API, con, no sé, tal vez con Renaper. Ujú, bien, bueno, eso lo cambiamos, profe, no se preocupe. Bien, bueno, Y bien, hasta bueno, eso era. ¿lograron hacerlo de El, a ver, mantenimiento? lo del punto 2 sí creo que está más abajo, acá está. Sí, que nosotros pusimos que existen 3 tipos de mantenimiento, según lo que usted había explicado, Sí, que es el correctivo, que bueno, consiste en la corrección de errores o defectos del sistema, tiene como objetivo localizar y eliminar los posibles defectos que el sistema posee. Y este defecto puede provocar un fallo en el sistema, que pueden ser cuando el usuario detecta que no se actualizaron los datos que cargó anteriormente, o cuando se debe cambiar el código fuente para, o sea, debido a cálculos de error en el stock o facturación. Tiempo de respuesta es demasiado alto, inconsistencia en el diseño de programación, etc. Eso pusimos en el primero. bien. En ¿Todos el tienen igual la parte correctiva? Bueno, si querés continuar, Laura, después le bueno, digo a tu compañero. Después ver las bueno, otras. el mantenimiento preventivo consiste en la corrección de fallos que aún no han causado problemas, pero podrían hacerlo en algún momento. Su objetivo es mejorar el sistema sin cambiar las funcionalidades, como ser incluir sentencias que comprueben la validez de los datos de entrada, optimizar el uso de consumo de recursos, etc. Bien, muy bien. Y el tercero y último es el perfectivo, que consiste en mejorar o añadir tareas adicionales al sistema. Se clasifica en 2. Mantenimiento de ampliación, que es la incorporación de nuevas funcionalidades, y el mantenimiento de eficiencia, que mejora la eficiencia de ejecución. Bien, bien, muy bien Bueno, el y eso equipo. es todo lo que hicimos, profe. Perfecto. Si quieren, vamos con el equipo 2. Bien, ahí dejo de Gracias, compartir Laura. pantalla. Gracias, profe. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Valentina, ¿cómo estás? ¿Todo bien usted? Bien, bien. Ahora comparto. Bueno, ¿Se ve? sí, Bueno, eh, en el punto 1, el requisito de calidad, pusimos que el sistema de geolocalización debe actualizarse en menos de 0,5 segundos según el posicionamiento del jugador, porque habíamos dicho que iba a ser un juego que seguía al jugador por la provincia. bien, Después, el sistema de puntaje debe actualizarse en menos de 2 segundos después de finalizar un juego y en caso de haber canjeado puntos. O sea, porque nosotros por cada minijuego te daba puntaje, entonces tienen que actualizarlo rápidamente el puntaje para que el usuario sepa cuánto tiene. bien, Y después, en de performance, pusimos el sistema le permitirá al usuario poder registrarse en menos de 2 minutos. Y después, el sistema deberá soportar más de 1000 jugadores al mismo tiempo, siendo que es un juego multiusuario. bien. El primer requisito de performance Sí, me suena más de usabilidad. ajá. Acá pondría algo que tenga que ver con la capacidad, o sea, de almacenamiento, de conectividad, o bien con el procesamiento. Por ejemplo, acá sí está muy bien, deberá soportar más de 1000 jugadores al mismo tiempo. Eso está bien, porque estamos hablando del rendimiento, Sí, de la capacidad del sistema. En el otro también puede ser una capacidad del usuario. Si el usuario se demora más de 2 minutos, puede ser que el sistema, no sea el problema del sistema, que el problema sea del usuario. Un usuario que no ha aprendido, un usuario que no entiende la plataforma. bien. Así que cambiaría el primer requerimiento nada más. Bueno, profe. Eh, Después en usabilidad pusimos que el sistema le recordará al usuario en todo momento cuántas monedas lleva acumuladas.
el sistema dará descripciones o tutoriales sobre cómo jugar en esa instancia, por lo que habíamos dicho que van a haber distintos juegos dentro del juego. Está bien. Después, en requisitos de seguridad, el sistema le permitirá al usuario la creación de contraseñas y actualización de las mismas en caso de olvidarse, debiendo ser estas contraseñas alfanuméricas con mayúsculas incluidas. Bien. Después pusimos, el sistema consultará al usuario en el inicio del juego si éste desea siempre tener la ubicación activada solamente cuando esté jugando. Bien. En portabilidad pusimos, el sistema estará disponible en plataformas Android y en iOS. Después, el sistema deberá ser responsive, es decir, deberá adaptarse a distintos dispositivos, limitando por ahora solo para tablets y celulares. Bien. Después pusimos, el sistema estará conectado con un sistema externo del ente de turismo que estará encargado de actualizar los datos de los tours, como los puntos solicitados por canje. Acá habíamos Perfecto. debatido, sí. ¿Por qué? Dígame. Bueno, habíamos puesto que iba a ser con el ente de turismo por el tema de que tiene que haber un administrador que actualice los datos de los puntajes por si se tiene que aumentar o bajar el tema de los canjes o sea, habíamos dicho que, no sé si le parece que está bien, esa era lo de la consulta, digamos. Porque no sabíamos cómo íbamos a conectar al administrador con el juego, eso estaba pensando del tema de si íbamos a poner que según el acceso de la persona aparezca otra interfaz distinta al juego o si va a haber un sistema externo que va a ser el que va a actualizar los datos del juego. Eso estábamos viendo todavía. No lo habíamos discutido. Igual esto es para saber si entendieron sobre los requisitos. Bien. Puede ser que a futuro estos requisitos cambien después de las Ajá. entrevistas y demás. Bien. Y después pusimos el sistema permitirá al usuario conectarse a través de su cuenta de Google o Facebook. O sea, es para el tema del inicio de sesión. Perfecto. Y en mantenimiento, justo nos estábamos quedando sin tiempo, hemos puesto que va a haber un caso de mantenimiento, por ejemplo, si se crea un punto histórico nuevo en la provincia, que a veces pasa que las casonas antiguas se las utilizan para museos o para que se conozcan, así que ahí se agregaría un punto nuevo en el juego. Claro. Sí, Está bien. bueno. Ujú. Muy bien, chicos. Bueno, gracias, profe. El equipo 3. Aquí, profe. Y comparto. Comparto. No sé si ve ahí, profe. Está perfecto. Sí se ve. Bien. Por ejemplo, nosotros en los requisitos de calidad nos separamos las tareas, digamos, cada uno nosotros iba haciendo. Y bueno, por ejemplo, pusimos que en lo de calidad el sistema deberá notificar al cliente en un lapso de 0,5 segundos. Ahí vamos a hacer más zoom. Ahí está. Luego de que el técnico cambie el estado determinado del equipo perteneciente a dicho cliente. Bien. Después el otro que pusimos, que el sistema deberá permitir solo a los usuarios técnicos cambiar el estado de los computadores. Teníamos Bien. dudas. No sé si... Sí, es también un requisito de seguridad, pero está Claro. bien, pero también como calidad. Bien. Después, en los requisitos de performance y rendimiento, pusimos que el sistema debe tener un tiempo medio de respuesta inferior a los 0,5 segundos. Bien. El sistema deberá cargar en la lista de reparaciones el equipo del cliente en un lapso de 0,2 segundos. Porque acá, más que nada, creo que yo lo expliqué un poco acá en lo de usabilidad, que por ejemplo el sistema deberá brindar al usuario técnico una lista ordenada de equipos informáticos en orden descendente con respecto a la fecha en la que fue llevado a reparar. Por ejemplo, es como establecemos un nivel de prioridad a los equipos para que... Por ahí el de rendimiento debería tener más detalle. Debería cargar en la lista de reparaciones. No se entiende cómo lo va, o sea, cómo lo cargaría, de qué manera cargar en la lista de reparaciones. Claro.
No sé si se carga en un reporte, no está muy Más, claro. claro, sí, más que nada era como que el usuario ingresa, el técnico, al sistema y ya le aparece, digamos, la lista de Oh. la... ¿Cómo? Perdón? No, tal vez el sistema deberá desplegar la Ajá. lista de reparaciones en 2 segundos al iniciar el sistema, Ah, algo bien. que me permita a mí verificar ese requerimiento. Ajá. Bien, lo de usabilidad está bien Sí. ordenado. Claro. Y el otro que pusimos que el sistema deberá brindar ayudas para la búsqueda de equipos informáticos mediante el tool tips, que es, por ejemplo, esas ayudas cuando uno acerca el mouse Sí, está a bien. la... Y después de seguridad, bueno, se le cayó la conexión a nuestra compañera y bueno, quedó acá, lo estábamos pensando, que ella puso que el sistema deberá proporcionar una protección completa de los datos mediante técnicas de encriptación, por ejemplo, que acá deberíamos especificar cuál también supongo. Claro, sí, Ya, algo que nos permite verificar. ah, Siempre cuando hagan estos tipos de requerimientos, como son muy generales, ujú, por ahí poner algo que nos permita a nosotros validarlo y verificarlos al final, cuando tengamos el sistema. ya, claro, Bueno, ¿de qué manera voy? Portabilidad va a ser más fácil de verificar en etapas anteriores, pero la seguridad, la interoperabilidad, ujú, eso va a costar un poco y hay que indicar algunos tips de cómo se puede verificar. claro. Bien, Por ejemplo, y acá en el de portabilidad, que, bueno, esto pusieron que el sistema diseñado y sus componentes deberán ser portables en plataformas GNU Linux y Windows. bien, compatible. Sí, compartir. El sistema estará basado en servicios web bajo protocolos HTTP, la capa de aplicación en PHP y Java. Bien. Los requisitos de interoperabilidad pusimos que el sistema deberá disparar una solicitud de pedido de producto. ¿A quién? ¿A dónde? Nos falta con qué interopera. Sí, Sí, La la idea es que solicitud de pedido de producto. sería, porque tendría que operar con distintos proveedores, por eso como que me El quedó la sistema idea. de una solicitud de pedido de producto en la aplicación de proveedores Sí, algo o así, en la página pero web de proveedores o a través del uso del mail. perfecto. claro, Puede ser que mande mail automático a los proveedores. Eso lo veo. Ahí estaría la interoperabilidad. claro. El otro, el sistema debe poder analizar entre diferentes proveedores, claro, la disponibilidad de repuestos. Ahí sí se comunica con las aplicaciones de otros proveedores, ahí estaría la interoperabilidad. Como está Mm, especificado, no está. Pero si ustedes ponen, bueno, comunicándose con las aplicaciones de los proveedores de forma automática o claro, utilizan, ahí sí podríamos verlo. O recibe los datos de los proveedores y los automatiza y los guarda en el sistema de forma automática, ahí estaría la interoperabilidad. mm, claro. Después lo revisan bien cuando Sí, tengan la ARS. y Lo este toman lo en cuenta. hizo Mauricio, no sé si cree. Sí, bueno, respecto a los tipos de mantenimiento, en el caso de correctivo, un día, bueno, hemos puesto así, el día sábado de cada semana genera el reporte de diagnóstico, o sea, para ir corrigiendo. El sistema va a hacer el reporte y eventualmente, o sea, el día que no tiene actividad, el sistema automáticamente genera todo tipo de actividad en un reporte. Otro, el sistema monitorea el uso diario. En caso de contingencia activa una web de contingencia. O sea, el sistema tiene un sistema que no está activo a menos que haya una contingencia, que sería un sistema como solo para dejar datos o una cosa así. Eso sería para corregir en caso de falla. Bien. En caso preventivo, el sistema realiza un backup diariamente a las 12, bueno, a 0 horas pusimos como para que sea más claro, llega la noche y el sistema automáticamente realiza un backup.
el sistema realiza una verificación de registro para eliminar duplicados o registros dañados. Cuando hace, hace un proceso, perdón, en el cual verifica todos los registros y limpia, hace una limpieza. Bien, Y en caso perfectivo llegue a 1, el sistema permitirá administrar nuevas funcionalidades a partir de requerimientos de usuario, los cuales se solicitan por medio de un formulario. O sea, el sistema va a tener un formulario activo donde cualquier usuario puede solicitar alguna modificación o dejar algún pedido, y eso automáticamente se deriva para poder administrar, adquirir nuevas funcionalidades. bien. Está bueno, están buenos los ejemplos. Está bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Bien, gracias. Vamos. Profe, una consulta. ¿Puedo poner los datos de mi compañera porque se le cayó el internet? Ella Ah, se sí. estaba Sí, en la clase. sí, sí. Bueno, gracias, profe. No hay problema, Ana Luz. Bien, el equipo 4 y con el 4 vamos a terminar. Al 5 y al 6 le voy a pedir que lo suben en Slack al documento, así lo vamos viendo. Lo suben en PDF. Bien, profe. Profe, Bueno, y disculpe, del grupo 1 nos retiramos para hacer la entrevista. Sí, sí, vayan tranquilos. Yo pensaba que ya se habían retirado. No, está bien. Gracias, profe. Nos vemos la Estén bien. próxima clase. Bien, Hasta la gracias, próxima. profe. Hasta luego. Vamos con el último, con el 4. Sí, profe, ya lo comparto. ¿Con los 30 minutos les ha alcanzado o necesitaban más tiempo? No, sí, creo que sí, bueno, ya me veo. no sé tú. ¿Se ve ahí? Muy justo, ¿no? Muy justo. Muy justo para algunos. Ok. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, en los requisitos de calidad pusimos que el sistema debe actualizar los datos del cliente a los 2 segundos como máximo, o sea que a medida que se vayan cargando, la respuesta del sistema tenga eso, como máximo 2 segundos. Y el sistema debe tener un funcionamiento con la menor cantidad de errores posible en el lapso de tiempo comprendido entre las 7 y las 13. Lo que pasa es que ellos esta academia tiene 2 turnos, mañana y tarde, pero ahora por la pandemia solo están a la mañana. O sea, solo a la mañana lo usan el sistema. Bien. El requisito de performance, el sistema deberá permitir el procesamiento de 10 transacciones de pago por segundo, porque, bueno, los días, las capacitaciones, o sea, los cursos que se dan, todos vencen el mismo día, entonces ese día, generalmente van muchas personas a realizar pago, entonces se hace para que la cola avance rápido y no se aglomere la gente, digamos, se necesita esa velocidad de respuesta. Y bueno, el sistema deberá tener un máximo de 5 segundos para todas las respuestas que se hagan dentro de la base de datos. Para evitar justamente para optimizar el tiempo, mejor dicho. De usabilidad, el tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario debe ser menor a las 4 horas, o sea, evitar que sean interfaces difíciles de entender, evitarle movimientos innecesarios al usuario y todo eso. El sistema debe contar con manuales de usuario para los momentos en que no se puedan poner en contacto con nosotros por dudas que tengan el sistema. Entonces, un manual de usuario siempre es útil y que lo tengan ellos ahí, o sea, para que accedan todas las veces que sea necesario. Y el sistema debe proporcionar un mensaje de error que sea informativo y orientario al usuario final, para que cada vez que exista por ejemplo, un error de inconsistencia de datos, se le notifique para que sepa qué es lo que está haciendo mal, para que se evite en la próxima. Muy bien. De seguridad, el sistema deberá exigir al usuario el cambio de contraseña cada 30 días para evitar el robo de contraseña y eso, como dicen, el phishing. Los permisos de acceso al sitio solo podrán ser cambiados por el administrador para que no, porque por los roles y permisos de los usuarios, cada rol tiene permisos para que no, por ejemplo,
la secretaria no tenga que hacer cosas que solo las podría hacer el dueño de la institución, por ejemplo. Portabilidad. La aplicación debe tener un diseño responsive. Bueno, eso es lo que decíamos el otro día, para que la información sea visible en todo momento. Bueno, se necesita que sea que tenga un responsive design, o también se le dice mobile first, para que se vea bien los datos en el celular, en la tablet, en televisor, si es que lo necesita, como, bueno, obviamente en la computadora también. Bien. Y la comunicación entre los servidores debe estar cifrada de punta a punta. Bueno, ese es para que, por ejemplo, al crear un usuario, la contraseña desde el formulario no salga en texto plano, por ejemplo, para que no sean fácilmente captables. Sí, El ahí requisito. un poco de la comunicación entre los servidores me parece más un requerimiento de seguridad, Ajá, bien, más que de portabilidad. Pero podría especificar un poquito más y por ahí se puede volver de portabilidad, bien, utilizando la clave tanto o utilizando, no sé, clave pública PKI bien, o algún algoritmo que sea de portabilidad. bien, Bien, profe. Interoperabilidad, bueno, no estábamos bien muy seguros, porque según lo que nosotros teníamos entendido, la interoperabilidad era la comunicación entre los sistemas, pero nosotros pusimos que este sistema no se comunica con servicio tercero, por ejemplo, con una API de la AFI, por ejemplo. Entonces lo que pusimos es que se puede ejecutar bien, digamos, en los más usados, que son Chrome, Mozilla, Opera, o también puede ser Safari o Microsoft Edge. Y claro, los registros generados deben ser compatibles con documentos de Windows, o sea, Excel y PDF, porque ellos necesitan generar reportes de la asistencia, bueno, justamente las facturas de pago y eso, que se exportan en Excel o en PDF. Eh, em, el primero y es un requisito de portabilidad, porque estamos hablando de la ¿verdad? plataforma. Sí, eso sería de portabilidad. Y los registros generados, sí, está bien, debería ser de Bien, Windows. O bien, sea bien. que cuando toques un botón se abra Windows, o abra Excel o un PDF o algún lector de PDF. Está bien el segundo. Sí, bien, Bien. bien. Bueno, y mantenimiento correctivo es la corrección de errores detectados en el sistema actual, por ejemplo, la corrección de enlaces para que el botón, por ejemplo, un botón que diga que hace tal cosa, haga tal cosa y no tal otra. Perfecto. Preventivo, corrección de errores que actualmente no causan problemas en el sistema, pero pueden causarse en el futuro. Ejemplo, evitar la definición de endpoints similares y realización de respaldo automático, porque, por ejemplo, con los endpoints siempre hay un tema ahí. Si no se pone bien la URL, se pone una parecida y si se definen todas parecidas, no sé, es difícil, digamos, al mantenimiento, más que todo al mantenimiento del sistema, porque después habría que cambiar todo de nuevo, el enrutamiento. Sí. Perfectivo, mejorar el sistema integrando nuevas funciones requeridas, por ejemplo, gestión de clasificaciones de examen, que eso era uno de, la- de los módulos que quieren implementar nuevos en el sistema, que en la entrevista nos dijo. Entonces ese sería un perfectivo para agregar más funcionalidades al sistema. Y predictivo, validaciones desde el frontend para evitar la inconsistencia de datos desde el backend. Por ejemplo, si los usuarios que no tengan mayor cantidad como mucho que los nombres de usuario tengan 12 caracteres, entonces que una vez que se llegue a los 12, desde el frontend no a que se deshabilite, digamos, la opción de seguir escribiendo, para que cuando llegue al backend no le devuelva un error y tenga que volver a repetir todo el proceso. Bien. Muy bien. Bien, Muy profe. bien. Muy bien los grupos. Em, se nota que entendieron. Este era un ejercicio más que todo para saber si comprendieron. Nos vemos el viernes. No sé si quedó alguna duda, consulta. Ahí ya me mandaron los compañeros del grupo 6, me mandaron
su especificación de esta tarea. Si ustedes tienen alguna duda, me escriben en el grupo de Slack, ¿sí? ¿Profe? Sí, dígame. Sí, ¿hasta qué hora podemos enviar el TP el miércoles? El miércoles hasta la última hora, hasta Bueno, la genial. 23:59. Bueno, gracias, profe. Bueno, otra consulta, duda. ¿Ninguna? Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Bien, nos vemos. Hasta luego, Profe, nos vemos. profe, Hasta que luego. esté